¿Qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 28 de agosto, fiesta de San Agustín de Hipona, siglo V. Un hombre muy difícil en su vida, muy perdido, pero su mamá, Santa Mónica, oraba y consiguió que su hijo Agustín, después de una vida desordenada, se convirtiera en un gran santo. Por esa oración, la mamá de San Agustín se convierte también en santa. Santa Mónica se celebró ayer 27, San Agustín hoy 28 de agosto. Hoy es el cumpleaños también de mi hermano Víctor Manuel, allá en Las Vegas. Un abrazo, Víctor. Vieron cómo nos parecemos, los dos estamos pelones, nos hicimos canosos, pero ya está en Las Vegas. Un abrazo para él. 1 año, 2 meses de diferencia. Tenemos solamente 39 años de no vernos. Sí, nos hablamos por teléfono. 39 años, nada más, 39 años de no vernos con Víctor allá en Las Vegas. Es nuestro segundo día para estudiar la homilía de Monseñor Romero del 23 de marzo de 1980. Es una experiencia sumamente difícil para Monseñor, sin saber que es su última homilía en catedral. Nos queda la de el día lunes 24 en el hospitalito. Pero yo les auguro que esta homilía es sumamente fuerte. Por las partes finales, por las partes iniciales y por las partes intermedias. Toda la homilía es sumamente fuerte. Después de saludar a los invitados que le acompañan, Monseñor se dedica a tocar el tema de la Cuaresma y de la Pascua. Por mucho que quisieron destruir a Jesús, no pudieron. Jesús fue siempre vencedor. Y esas palabras dichas para Jesús son también palabras dichas para toda su feligresía, para usted, para mí. Si Jesús triunfó, también nosotros vamos a triunfar. No hay lugar a la duda, no hay lugar al temor. El fragmento de la frase para el día de hoy tiene que ver con la postura radical de Monseñor Romero. Lo critican. Está bueno que lo critiquen. Pero mientras Monseñor Romero esté clara su posición, mientras esté claro en su pensamiento, en su postura, Monseñor Romero es un hijo de Dios. Por lo tanto, no va a cambiar su manera de predicar, su manera de iluminar, como le llama él. La frase para hoy dice lo siguiente: ya sé que hay muchos que se escandalizan de esta palabra y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política. Pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no solo la tengamos en las páginas y lo estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio para nuestro pueblo. Así es la frase para hoy. Monseñor no hace nada más que el Evangelio, la palabra de Dios en su conjunto, el Concilio Vaticano II, los documentos de Medellín, los documentos de Puebla, adaptados a la realidad que se vive. Esto es todo el secreto de la teología de Monseñor Romero, si es que se puede reconocer una teología de Monseñor Romero. La lectura aplicada a la realidad.
Los documentos de la iglesia aplicados a la realidad. Nada más. Este es todo el secreto de la predicación de Monseñor Romero. Quiera Dios que en esta homilía del 23 de marzo podamos encontrar los suficientes elementos para que no tengamos absolutamente ni una duda de que Monseñor Romero fue verdaderamente un profeta de Dios, verdaderamente un apóstol de Jesucristo, verdaderamente un doctor de la iglesia, verdaderamente un mártir y un santo. Oigamos a Monseñor. Es entonces para darle gracias a Dios que un mensaje que no quiere ser más que el modesto reflejo de la palabra divina encuentre canales maravillosos para extenderse y llegar a muchos hombres, y decirles que en el contexto de la Cuaresma todo esto es una preparación para nuestra Pascua, y que ya de por sí la Pascua es grito de victoria, que nadie puede apagar aquella vida que Cristo resucitó, y que ya la muerte, ni todos los signos de muerte, ni de odio contra Él, ni contra su iglesia, podrán vencer. Él es el victorioso. Pero que así como florecerá en una Pascua de resurrección inacabable, es necesario acompañarlo también en una Cuaresma, en una Semana Santa que es cruz, sacrificio, martirio, y como él decía, dichosos los que no se escandalizan de su cruz. La Cuaresma pues es un llamamiento a celebrar nuestra redención en ese difícil complejo de cruz y de victoria. Nuestro pueblo actualmente está muy capacitado. Todo su ambiente nos predica de cruz, pero los que tienen fe y esperanza cristiana saben que detrás de este Calvario de El Salvador está nuestra Pascua, nuestra resurrección, y esa es la esperanza del pueblo cristiano. He tratado durante estos domingos de Cuaresma de ir descubriendo en la revelación divina, en la palabra que se lee aquí en la misa, el proyecto de Dios para salvar a los pueblos y a los hombres. Porque hoy, cuando surgen diversos proyectos históricos para nuestro pueblo, podemos asegurar, aquel tendrá la victoria que refleje mejor el proyecto de Dios. Y esta es la misión de la Iglesia. Por eso, a la luz de la palabra divina que revela el proyecto de Dios para la felicidad de los pueblos, tenemos el deber, queridos hermanos, de señalar también la realidad, de saber cómo se va reflejando entre nosotros, o se está despreciando entre nosotros el proyecto de Dios. Nadie tome a mal que a la luz de las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas, porque de no hacerlo así, no sería un cristianismo para nosotros. Y es así como Cristo ha querido encarnarse para que esa luz que Él trae del Padre se haga vida de los hombres y de los pueblos. Ya sé que hay muchos que se escandalizan de esta palabra y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política, pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no solo lo tengamos en las páginas
y lo estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio. El Evangelio para nuestro pueblo. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer en la primera lectura vamos a hacer una especie de bypass. Vamos a irnos a una lectura que no tiene nada que ver con el orden que hemos venido estudiando, porque hay una finalidad catequética de la Iglesia de ayudarnos a entender mejor lo que está pasando con el Evangelio de San Mateo en ese capítulo 23. Por eso no vamos a leer el orden correlativo como veníamos. Hemos terminado con la suerte de Ruth, la moabita, era de Moab, no era hebrea, pero Ruth dignifica a la suegra Noemí. Noemí va a ser tatarabuela del rey David. Vamos a explicar un poco esa figura cuando lleguemos a estudiar al rey David. Entonces vamos a irnos a una lectura que no la hemos estudiado todavía, a la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10, y dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a ustedes, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y les tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y el aguante de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él les ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre ustedes, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. ¿Saben cuál fue nuestra actuación entre ustedes para su bien? Su fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicieron. Cómo, abandonando los ídolos, se volvieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que los libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay muchos elementos en este pedacito apenas de la primera carta a los tesalonicenses. Yo quiero comenzar diciéndoles que estamos escuchando el primer texto del Nuevo Testamento. El primer texto. Es lo primero que se escribió. Fueron 4 cartas a los tesalonicenses. Primera, segunda, tercera y cuarta. Lamentablemente, se perdió la segunda y la tercera. Nos quedamos con la primera y con la cuarta. La primera es primera y la cuarta es segunda. La tenemos en nuestra Biblia. Lo segundo
que quiero mencionar de esta carta a los tesalonicenses es qué maravilla cuando una comunidad requiere poquito para encontrarse con Dios. Ellos, en esta comunidad de Tesalónica, Tesalónica es la capital de un pueblo que se llama Macedonia, de la época, y estos capitalinos de Macedonia comprendieron que ellos tenían una cantidad de ídolos, pero ante la predicación del Dios verdadero, ellos mismos se dedicaron a divulgar la predicación entre ellos. No hubo necesidad de un gran orador, no. Alguien escuchó hablar del Dios verdadero y se fue corriendo a la noticia. Dice San Pablo que se ven edificados por su fe, por su esperanza y por su amor. Las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Dios les ha elegido, pero ustedes lo han aceptado y dejaron a los ídolos. Con ustedes no tuvimos que explicar mucho, no hay necesidad, ya lo tenían clarito. Qué bonito encontrar así una comunidad. Tiene la claridad. Ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que los libre del castigo futuro. Bonito encontrar experiencias como esta, una comunidad que no necesita de mucho. Cuando estudiemos la carta a los Efesios, duro. La carta a los Corintios, duro. A los Gálatas, duro, porque no entienden. Pero los tesalonicenses, sí, son una comunidad muy fértil. Vamos al Evangelio de hoy, Mateo 23, del 13 al 22. Agárrese porque vienen los ayes. El ay equivale prácticamente en el lenguaje bíblico a maldición. Cuando le digan a usted, ay de vos, ay de ti, está traduciéndose, maldito seas. Cuidado con eso. Mateo 23, 13 al 22 dice lo siguiente: en aquel tiempo habló Jesús diciendo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno del fuego el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Les dije que se agarraran, porque
en Mateo, aquí se marca el final de la predicación, el final de la enseñanza para los escribas y fariseos en general, para todo el Sanedrín. No habrá más predicación. En contraste con lo que estamos estudiando de la carta a los tesalonicenses, la primera carta, San Pablo encuentra una comunidad muy bien instruida, muy bien evangelizada. Estos del Sanedrín es por demás. No entienden y no van a entender nunca. Pero no habrá más predicación para ellos. Terminamos el capítulo 23 y se acabó la enseñanza para los escribas y fariseos. No hay más que hacer. El pueblo quiere vivir una experiencia diferente al Sanedrín. No queremos que nos diga hipócritas, guías ciegos. Los tesalonicenses lo entendieron muy bien. Por eso vamos a tener una muy bonita enseñanza para usted y para mí, si nos desligamos de todo aquello que se parece al Sanedrín. Escribas y fariseos hipócritas, ni entran ni dejan entrar. Hipócritas, consiguen un prosélito y lo convierten en esclavo. Hipócritas, dicen que jurar contra el templo no obliga, pero por el oro del templo sí obliga. Les importa más el oro. Jurar por el altar no obliga, pero sí por la ofrenda. Lo más importante es la ofrenda. Guías ciegos. No entienden de bendiciones. Los cristianos y cristianas debemos tomar distancia de todo lo que se parece al Sanedrín, de todo lo que suena a hipocresía. Guías ciegos, escribas y fariseos hipócritas. Hay que hacer un verdadero examen para saber si usted y yo no estamos involucrados, mezclados, retorcidos en esas estructuras a las que Jesús hoy los trata de hipócritas. ¿Cuál es la importancia? ¿Quién es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? En esta homilía que estamos estudiando de Monseñor Romero, Monseñor deja bien claro, para él, y al decir para él significa también para nosotros, lo más importante es la persona humana. Lo más importante es el pueblo. Lo más importante no es la ley. Lo más importante no es el templo. Lo más importante no es, lo va a decir más adelante, Monseñor, lo más importante no es la Constitución de la República. Esto es una cosa muy delicada. En el contexto que vivimos nosotros y nosotras en El Salvador,
lo fundamental es el pueblo. Nuestra Constitución, para los que no son salvadoreños, dice que la soberanía recae en el Estado. En esta Constitución, el soberano no es el pueblo. En otras, sí. Aquí no. Aquí el soberano es el Estado. El pueblo no es soberano en esta Constitución. Y Monseñor Romero deja bien claro que para él lo más importante es la persona humana. Para él lo más importante es el pueblo. Monseñor Romero no es un fariseo hipócrita. Monseñor Romero es un líder comunitario, un líder eclesiástico que tiene claridad en el cerebro y claridad en el corazón. Lo que le va a pasar no importa. Lo que importa es el pueblo. Mateo es instructivo. Mateo instruye. Mateo tiene conciencia de que está naciendo una iglesia, y esa iglesia es el nuevo pueblo de Dios, es el nuevo Israel. El viejo Israel, que se quede con sus hipócritas. El nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, que crezca con gente como los tesalonicenses, bien instruidos, bien preparados, abandonaron los ídolos y se postraron ante el verdadero Dios. Tienen fe, tienen esperanza, tienen caridad y esperan el regreso, el retorno de Jesús, que ha sido llevado al cielo. Esto es fundamental. Qué bonito cuando podemos distinguir entre lo que es fundamental y lo que es secundario. El templo, las leyes, los mandamientos, la Constitución de la República, todo eso es secundario. Lo importante es la persona, lo importante es el pueblo. Bendiciones para todos y para todas.